Hola, buenas noches a todos y a todas los que ya están conectados en esta conferencia online. Felicitamos a todos los que han podido hacerse el tiempo. Sabemos que es un fin de semana, fin de mes, siempre hay ocupaciones, pero agradecemos a todos que hicieron esta disponibilidad de tiempo. Hemos estado teniendo un preludio aquí saludando a mucha gente que está desde Canadá, país de Canadá. Un saludo y tenemos gente desde Tijuana, toda la República, Veracruz, estado de Tabasco, Matamoros, Monterrey, un poco más al centro, el estado de México y tenemos gente del sureste, desde Veracruz, Tabasco, Mérida y bueno, si se nos está pasando algún estado más, nos pueden ir escribiendo en el chat eh, desde donde nos están sintonizando. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Nos da mucho gusto. Estoy muy contenta de tenerles otra vez aquí en este grupo y a todos los que ya se han conectado o los que se han ingresado al grupo o apenas recientes se han ingresado. Queremos primero explicarles de qué se trata esta iniciativa. Les decía que en mi trabajo terapéutico que he podido desarrollar más de 10 años, siempre encuentro las patologías que podemos tratar siempre dentro del historial clínico que hacemos con nuestros pacientes para poder entender la conducta o el comportamiento y poderles ayudar. Siempre hemos encontrado, en su mayoría, encontramos un quebranto de abuso sexual infantil. Y bueno, también nos hemos desarrollado en los diplomados de psicología infantil y hemos estudiado todo lo que conlleva el desarrollo integral del niño y por qué desde la infancia se necesita, desde la primera infancia, se necesita tener ese cuidado integral con el niño. Y que un quebranto sexual puede ser tan dañino, no tan solo en el momento o en esa etapa donde está sufriendo ese tipo de abuso, sino que también puede repercutir el resto de su vida si no se trata a tiempo, puede causar cierta sintomatología de patrones de conducta que pueden afectar su personalidad. Así que desde esta premisa y esta necesidad que encuentro en la sociedad, es por eso que hemos sobre o hemos creado este grupo que se llama Heridas que no sanan, porque tenemos que hablar más de este tema. Tenemos que hablar de este tema que no solo al pasar el tiempo se nos puede olvidar o sanar la herida que causa un abuso sexual infantil. Tenemos que permitirnos saber que no es de la noche a la mañana y tampoco es solamente con decir ya lo superé, vamos a pasar un trago tan amargo como lo que conlleva el daño que hace el abuso sexual infantil. Entonces, por eso hemos creado heridas que no sanan, porque nuestra intención es poder ayudarles a hablar de esos temas con libertad, con profesionalidad, pero también con mucha sensibilidad y de esa manera darles herramientas para que podamos ayudar a otras personas, para que podamos detectar los signos de un abuso sexual infantil. Hemos ya tenido algunas conferencias ya a lo largo de este tiempo, desde el año pasado, antepasado, hemos estado haciendo este tipo de iniciativas. La verdad que a veces por el tiempo no podemos abarcar seguido esas conferencias, pero yo agradezco que los que han estado en este grupo siempre están disponibles para recibir las conferencias que son necesarias. Así que hemos hablado de qué es abuso sexual infantil, hemos hablado cómo detectarlo, hemos hablado de la repercusión que hay del abuso sexual infantil. Y saben, hoy les tengo una muy buena noticia. Esta iniciativa también está permitiendo acercar más profesionales de la salud mental, más especialistas en esta área de salud mental o que tiene que ver con el abuso sexual infantil y
Hoy vamos a tener a un invitado, los dos vamos a estar dando esta conferencia o esta videoconferencia, así que sin más preámbulo, yo quisiera presentar este tema que hoy vamos a ver. Tal vez si alguno dice, estoy un poquito perdido porque ya estamos hablando ahora sobre atrapado en el silencio del abuso. Si alguien quiere abordar las otras conferencias que hemos tenido o si alguien propone realizar otra temática con respecto a lo mismo, lo podemos hacer para poder actualizar esta información, pero hoy queremos hablar acerca de atrapado en el silencio del abuso sexual y precisamente les decía que vamos a tener un aliado que nos va a estar hablando sobre la asimetría del abuso sexual. Nos vamos a ir profundizando un poco más acerca de este tema. Hemos hablado lo básico, pero hoy vamos a profundizarnos ya con especialistas que tienden a trabajar y a estudiar este tema del abuso sexual infantil y finalmente vamos a hablar cómo romper el silencio. Así que yo quiero presentarles en esta noche a un amigo. Él es, bueno, aquí tenemos su perfil en la pantalla. Él es psicólogo en el área infantil con especialización en autismo, intervención temprana y educación especial. También él tiene como meta contribuir con conocimientos y habilidades en instituciones educativas o clínicas, apoyando el desarrollo integral de niños con necesidades específicas. En su formación académica es licenciado en psicología por la Universidad Humanitas graduado en el 2024. También cuenta con una certificación como psicólogo perito en la Academia Internacional de Psicología. Cuenta también con la preparación auxiliar en educación especial en el Colegio Benjamín Blond de Monterrey, Nuevo León, y a una próxima maestría en terapia infantil que va a ingresar recientemente. También tiene otra maestría, bueno, en terapia infantil y cuenta con capacitaciones como son talleres, certificaciones y diplomados en curso, como lo es el diplomado en psicología clínica y psicoterapia cognitiva conductual. También cuenta con el diplomado en terapia de juego y psicoterapia infantil. Ha tomado ciertos talleres y certificaciones como taller expediente clínico, taller de técnicas orientativas para detectar abuso sexual infantil, taller examen mental, taller manejo de ansiedad infantil, manejo clínico de agresividad infantil, aplicación e intervención de los muñecos anatómicos. Así que él se ha especializado en el área infantil, él trabaja con niños y por eso le hemos pedido que él nos colabore para hablar de este tema de la asimetría del abuso sexual infantil. Nos va a dar una introducción acerca de lo que es el abuso sexual infantil, pero también nos va a ampliar el cómo es la simetría, cómo es que podemos identificar cómo una persona que es agresora va envolviendo a su víctima, cuál es esa parte de la tríada que hace la conducta de un agresor. Y cabe señalar que nos elegimos ese tema porque hemos hablado ya de abuso sexual infantil, pero también necesitamos hablar del agresor. El agresor no lo estamos hablando desde el punto de vista condenatorio, sino también de poder ayudar y brindar esas herramientas a personas que tal vez están luchando con ciertas patologías que tenemos que identificar para prevenir algo que puede ser daño de manera irreversible. ¿Vale? Entonces, se siguen conectando, ya tenemos cerca de 40 personas conectadas. Vamos a entonces ahora hablar ¿No? de este Una tema mamita. atrapados en el silencio. Vamos a pedirles que puedan silenciar sus micrófonos, cuidar que sus micrófonos estén silenciados y si alguien tiene preguntas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Las pueden escribir en el chat y
vamos a tratar de darles contestación a todas ellas. Así que, sin más preámbulo, Mario Isaí Carreto, ¿estás allí para que puedas ya tomar el lugar? Hola, hola. ¿Me escucho? ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes. Una disculpa de antemano. Ahorita tuve un problema. No sé qué pasó. Vine corriendo a otro lugar para poder conectarme y bueno, ya se logró. Eh, pues como dijo mi colega, amiga, compañera Naraí, bueno, mi nombre es Mario Isaí Carreto. Soy psicólogo y estoy especializado en como perito psicólogo especializado en psicología del testimonio y la evaluación forense de lo que es el abuso sexual infantil. Trabajo con niños en el área del autismo y pues ahí estoy haciendo lo mejor que pueda, haciendo pues acompañamientos, ¿no? A todos estos niños que han pasado por diversas dificultades. Y pues en mi carrera, en lo que tengo yo laborando, he tenido el privilegio de acompañar a niños, um, adolescentes, familias, ¿no? En procesos de sanación. Y no solamente en procesos de sanación, sino también en la recuperación de las familias, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Especialmente en casos de abusos y situaciones de alto trauma. Eh, y he trabajado en eso, en la detección temprana de lo que es el abuso sexual. Perdón, sé que mi cámara está acá, pero los tengo aquí abajito, ¿ok? Así que si no ven que vuelto a la cámara es porque los estoy aquí mirando en la pantalla, ¿ok? Entonces, en eso he trabajado, en el abuso sexual infantil, ¿no? Así como en la creación también de espacios seguros donde las víctimas puedan expresarse, ¿no? Y recibir el apoyo que necesitan para sanar. El año pasado estuve trabajando en DIF, en el área legal y psicológica, recibiendo a niños víctimas de abuso eh, sexual infantil, ¿no? El ASI, ¿no? Que así lo conocemos. Y bueno, el tema que hoy, que en esta tarde nos reúne, es un tema bien importante que se llama, pues, atrapados en el silencio del ASI, ¿no? El abuso sexual infantil. Y realmente este tema es de suma importancia. Eh, y aunque es un tema que realmente es doloroso y es difícil de abordar, es esencial, ¿no? Que tomemos conciencia, cada uno de los que estamos en esta tarde, que tomemos conciencia de su prevalencia y de las consecuencias que esto deja en las víctimas. La información y la sensibilización creo que son muy fundamentales para poder así generar cambios, ¿no? En nuestra sociedad y proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Entonces, pues una vez más yo a ustedes les agradezco, ¿no? Por estar aquí y esto habla bien de ustedes, ¿no? Del interés, ser parte de esta conferencia, de esta plática. Entonces, al participar hoy, ustedes demuestran eso, ¿no? Un compromiso con esta causa que es crucial. Entonces, yo lo que espero al final de esta conferencia es que no solamente comprendan las características o el impacto de lo que es el abuso, el ASI, sino que también ustedes se sientan motivados. ¿A qué? Pues a profundizar en este tema. Y no nomás a profundizar, sino que cada uno de nosotros podamos ser agentes de cambio en nuestros propios entornos, en donde vivimos, en nuestros contextos, ¿no? Entonces, pues les agradezco por su tiempo, disposición para aprender sobre el tema que es tan relevante y yo estoy seguro de que este espacio nos va a permitir reflexionar, pensar, ¿no? Y nos va a dar herramientas a cada uno de nosotros para seguir adelante con una misión.
de protección y de justicia. Entonces, quiero empezar en esta tarde y quiero empezar con esta pregunta. No sé si me puedes ayudar, Naray, por favor, con las diapositivas. No lo puedo de aquí. Ya se están proyectando. Primero, Ya se quiero están empezar con una proyectando. pregunta. La pregunta es, ¿qué es el abuso sexual infantil? El ASI. ¿Qué es? Hemos escuchado mucho, ¿no? Hablar de esto y creo que cada día el tiempo pasa y como que tristemente la sociedad lo está normalizando. Bueno, de acuerdo al Acta para la Prevención y el tratamiento del maltrato infantil, se dice que el ASI es la utilización, la persuasión, la inducción, escuchen bien, la seducción o la coerción de un niño o una niña para realizar o participar de, incluida la ayuda a otra persona para el mismo fin. Cualquier tipo de conducta sexual explícita o la simulación de dicha conducta con el fin de producir una representación visual de esta. Entonces, la violación, el tocamiento, la prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual, sea de un niño o sea de una niña o un incesto, esto también se considera un abuso sexual infantil. ¿Ok? Ahora, otra definición importante que quiero que ustedes lean, ahí está en la siguiente diapositiva. De acuerdo a Susan Sgroy, no sé si puedes poner la otra, por favor, la otra diapositiva. Eh, de acuerdo a Susan Sgroy, el ASI son todos los actos, escuchen bien, todos los actos de naturaleza sexual. Fíjense, todos los actos de naturaleza sexual impuestos por un adulto, ¿eh? Por un adulto sobre un niño o sobre una niña, que por su condición de tal, pues carece de un desarrollo cognitivo madurativo, emocional y cognitivo. ¿Para qué? Pues para dar consentimiento a la conducta o acción en la cual es involucrado o invitado. Entonces, dice, la habilidad para enredar a un niño en estas actividades se basa en la posición dominante y de poder del adulto en contraposición con la vulnerabilidad y la dependencia de un niño. Entonces, en otras palabras, el ASI ocurre cuando un adulto, cuando una persona adulta obliga a un niño, obliga a una niña a participar en actos de tipo sexual, sea cual sea. Entonces, los niños sabemos que no tienen esa madurez emocional, no tienen esa madurez mental, no tienen esa madurez física para poder entender o aceptar estas situaciones. Entonces, los abusadores o los victimarios suelen aprovechar siempre su poder para aprovecharse de un niño y suelen aprovechar la dependencia del niño o de la niña. ¿Para qué? Para manipularlo y hacerlo sentir atrapado en estas situaciones. Entonces, para que un abuso sexual, para que un ASI se dé, para que esto se lleve a cabo, tiene que existir un tipo de asimetría, que es lo que quiero hablar ahorita, la asimetría. Entonces, ese es el tema que hoy nos compete, ¿no? La asimetría del abuso sexual infantil. Ahora, como dije al principio, es un tema de gran relevancia, es un tema de gran importancia, no solo en el ámbito psicológico, no solo en el ámbito forense, sino que también es un tema importante también en nuestra sociedad.
ya que los efectos de este abuso del ASI pueden marcar la vida de una persona, de un niño o de una niña de manera irreversible, de forma irreversible. Entonces, la asimetría de lo que ahorita voy a hablar, la asimetría en el abuso sexual infantil, ¿de qué habla o qué es o a qué hace referencia? La asimetría del abuso sexual infantil hace referencia a las diferencias que hay o a los desequilibrios que hay de poder, de conocimiento y de gratificación entre el abusador y la víctima, o el victimario y la víctima, ¿no? Entonces, esa es la simetría, habla de las diferencias que hay entre victimario y lo que es la víctima. Es decir, el abusador, escuchen bien, el abusador tiene control sobre la situación, ¿ok? Y la víctima, ¿qué sucede? Pues se ve atrapada en esa situación, con pocas o nulas herramientas para poder salir o para poder escapar o entender lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, hoy yo quiero desglosar cómo estas tres áreas, lo que es el conocimiento, lo que es el poder y lo que es la gratificación, afectan la dinámica del abuso y cómo nosotros, los que estamos aquí hoy, desde nuestra posición podemos intervenir de una manera efectiva. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Pues para proteger y sanar a las víctimas. ¿Ok? Entonces, hablando sobre esta asimetría, entender estas asimetrías de lo que ahorita voy a hablar es el primer paso para poder prevenir. Y no solamente prevenir, sino también detectar. Y no solamente detectar, sino atender de una forma adecuada los casos de abuso. Entonces, al final yo espero que todos podamos llevarnos herramientas para conocer, ¿no? Para reconocer estas dinámicas y pues sobre todo para actuar a favor de la protección de quienes, pues de los más vulnerables, que son los niños y las niñas en nuestra sociedad en la cual estamos viviendo. Ok, entonces vamos a empezar con la simetría del abuso sexual infantil. Y empecemos con el primer aspecto, que es la asimetría del conocimiento. La asimetría del conocimiento. ¿Qué es la asimetría del conocimiento? Escuchen bien. Voy a hablar sobre la asimetría en el abuso sexual infantil. Entonces, el primer aspecto de la asimetría es el conocimiento. Ahora, aquí, en esta asimetría del conocimiento, el abusador o el victimario generalmente o siempre, en su mayoría, esta persona posee o tiene un conocimiento mucho mayor sobre el abuso y las formas en las que puede manipular a la víctima. ¿Ok? En esta simetría del conocimiento, el abusador, el victimario, sabe perfectamente lo que va a hacer porque tiene el conocimiento de lo que va a llevar a cabo. Este conocimiento no solo se refiere a la acción, o sea, a lo que va a ser en sí, ¿no? O sea, del abuso, sino también a las dinámicas psicológicas que este monstruo va a emplear. ¿Para qué? Para confundir a la víctima, para confundirla y a la misma vez esta persona va a ocultar cuáles son sus verdaderas intenciones con el niño o con la niña. ¿Ok? Entonces, el abusador o el victimario conoce muy bien, conoce de una manera perfecta cómo operar dentro de esa vulnerabilidad de los niños. Él sabe muy bien, él estudia, él analiza, él sabe cómo va a generar desconfianza, él sabe cómo desviar la atención de lo que está ocurriendo e incluso cómo hacerle creer a la víctima que lo que está sucediendo
sucediendo es algo muy normal. Y esto lo vemos en los pederastas. Ellos hacen creer al niño que es algo normal lo que están haciendo, que no tiene nada de malo, ¿no? Y empiezan con dulcecitos para ganar la confianza del niño, ¿no? Y bien lo que ellos hacen es que la víctima les dice, ¿no? Que también ellos son responsables de ese abuso, que ellos son los culpables, que el niño o la niña o el adolescente son los culpables de ese abuso. Entonces, este conocimiento se extiende al proceso de manipulación emocional. Escuchen bien, ¿eh? Al proceso también de manipular a la víctima de una forma emocional, de cómo hacerle sentir a la víctima que nadie le va a creer. Por ejemplo, si hablamos de un tío que abusa de una sobrina, le dice, es que tu mamá no te va a creer, es mi hermana, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tristemente a veces a algunas mamás ha sucedido, me ha tocado, me tocó en DIF, no creen de que cómo el tío va a cometer eso contra su hijo. Entonces el victimario se encarga de hacerle sentir a la víctima que nadie le va a creer o que la culpa es de ella, ¿no? Él dice, no, es que tú me seduciste, es que tú andabas haciéndote por la casa con una faldita y tú me provocabas. Entonces le hace creer, juega con la mente de la niña o del niño y ellos se sienten culpables. Entonces el abusador también puede usar aquí su mayor conocimiento, ¿eh? ¿Para qué? Para asegurarse de que la víctima se calle, de que la víctima no hable, usa tácticas, tiene conocimiento y él sabe cómo usa así todo su mayor conocimiento, ¿no? Y se asegura de que la víctima no vaya a hablar. ¿De qué forma? Bueno, el victimario lo que hace es que alrededor de la víctima va a crear una atmósfera de miedo, una atmósfera de confusión. ¿Ok? Ahora, por otro lado, la víctima, que en su mayoría es un niño o una niña, no tienen este conocimiento. O sea, un niño no va a tener el conocimiento de un adulto. La víctima no tendrá el conocimiento de su victimario, de un mayor de edad, de una persona de 32, de 40, de 50 años, a un niño de 8 años. Entonces, muchas veces, este niño o esta niña no entienden la gravedad. Ellos no entienden esa madurez cognitiva, no entienden la gravedad de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que le están haciendo, ni tiene las herramientas necesarias para procesar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me están haciendo? El niño no entiende. Fíjense, o sea, los niños por naturaleza, escuchen bien, eso es muy importante, porque los niños por naturaleza confían en los adultos. Y un niño no tiene la capacidad de comprender en su totalidad las implicaciones de lo que está ocurriendo. Entonces, este desconocimiento es explotado. O sea, el abusador explota, ¿no? Que el niño desconoce y hace todo lo posible, ¿no? Para mantener a la víctima en la oscuridad del abuso sexual, que es el tema que nos compete, para mantenerlo en la confusión o incluso en la negación del abuso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el agresor? Ahí lo tienen en su pantalla. El agresor utiliza su conocimiento para manipular a la víctima de diversas maneras. Número uno, pues le hace creer, ya lo dije, ¿no? Que lo que está pasando es muy normal, no hay nada malo, ¿no? Y que es una muestra de cariño. Es que soy tu tío, te quiero mucho, soy tu maestro, puede suceder, ¿no? Le dice que es un secreto, los secretos, ¿no? No digas de esto, es un secreto entre tú y yo. Tres, el victimario siempre va a utilizar palabras confusas o eufemismos, ¿no? Para disfrazar la realidad del abuso. Para creer que es algo muy normal. Para que el niño piense que es algo, que no hay nada de malo en esto. Y le hace pensar que lo que ocurre, como ahorita dije, es culpa de la víctima.
¿Ok? Entonces, ese es la, la simetría del conocimiento. Ahora, por ejemplo, imaginemos a un niño de 6 años que ha crecido, ¿no? Con la idea de que los adultos siempre tienen la razón y que este niño no debe cuestionarlos. Un abusador, un victimario puede decirle, esto es un juego especial, pero no puedes decirle a nadie, porque si tú lo haces, te vas a meter en problemas y nadie te va a creer. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño, pues sin tener una referencia clara sobre lo que está bien o lo que está mal en términos de relaciones, ¿no? Y de límites corporales, este niño no puede interpretar realmente lo que está pasando como un abuso. Entonces, la falta de conocimiento a esta víctima la deja atrapada en el silencio y en la confusión. ¿Ok? Entonces, esta es la primera asimetría. Ahora, la segunda asimetría, eh, el segundo punto es la asimetría de poder. Y este es probablemente el aspecto más evidente y preocupante de la asimetría en el abuso sexual infantil, en el ASI. Aquí, el victimario, el abusador, tiene un poder total sobre la víctima, ¿eh? Un poder total. Y este poder puede ser ejercido de muchas formas. A veces, el abusador recurre al uso de la fuerza física, ¿no? Ya sea para intimidar, ya sea para amenazar o simplemente para forzar a la víctima a ceder a sus deseos, a sus deseos. Pero el poder no solamente se limita al control físico, no solamente a eso. Y aquí, en esta asimetría de poder, el victimario tiene que ser una figura de autoridad. Puede ser un papá, puede ser una mamá también, porque hay casos donde la mamá también abusa de los hijos. Puede ser un tío, suele suceder mucho, un padrastro, hay muchos casos de padrastros, un amigo cercano a la familia, un maestro. Aquí en la capital del estado apenas hubo un caso muy fuerte de un maestro en un kinder que abusaba de una niña, fue un caso muy sonado. Puede ser un maestro, perdón, una maestra o a veces el hermano mayor. Entonces, en muchas ocasiones, el abusador utiliza aquí también el poder psicológico. Usa la fuerza física, sí, es el poder físico, pero también usa el poder psicológico para poder manipular a su víctima. Y aquí esto incluye tácticas, ¿no? Por ejemplo, como el aislamiento. Eh, Se dan los casos, me tocó un caso de cerca donde una niña estaba siendo abusada por un amigo de la familia y a causa de esto, con el poder psicológico, con esas palabras, jugando con la mente de la niña, obligaba a la niña a estar aislada de la familia en su cuarto, no salía día y noche, no comía la niña por miedo, ¿no? Y él ahí se aseguraba que la niña no hablara, que no dijera por lo que estaba pasando. Entonces, eh, esto incluye tácticas, ¿no? Como eso, o sea, el aislar a las niñas, a los niños, las amenazas, la coerción emocional e incluso la culpabilidad, ¿ok? El abusador puede hacerle creer a la víctima, como ahorita dije, que está sola, hacerla creer que no va a tener credibilidad, que está sola, que nadie está con ella, que nadie le va a creer, que la víctima es el culpable, que provocó que fuera abusado. Entonces, este tipo de poder, aunque no siempre es visible, ¿no? De manera física, este es igual de destructivo. Entonces, el abuso emocional, el abuso psicológico, miren, genera heridas invisibles que pueden durar toda la vida cuando no hay un buen tratamiento.
Entonces, toda víctima de un ASI tiene que tener un buen tratamiento para poder salir del silencio del abuso. Entonces, lo más devastador de este desequilibrio es que el niño o la niña víctimas de un abuso se encuentra completamente indefenso, de, es vulnerable, ¿no? Entonces, dependiendo de su edad, muchas veces ellos no tienen la capacidad, no tienen las herramientas para defenderse y en muchos casos incluso se sienten atrapados en una red, como dije, de vergüenza, de culpa, de miedo, de ansiedad, ¿no? Que el abusador se ha encargado de tejer, ¿no? Alrededor de esta víctima. Entonces, este poder total del abusador puede durar mucho tiempo, lo que hace que la víctima no vea una salida a su situación. Entonces, aquí en su pantalla puse 3 puntos, ¿no? En los que el poder que el abusador ejerce puede presentarse en varias formas. Es lo anterior. Número 1 es el poder físico. Si el abusador es más fuerte, pues la víctima ahí no puede resistirse. El poder psicológico es la manipulación, son las amenazas, es la coerción emocional para que la víctima no hable, se quede callada. Muchas veces, para que no hablen, ¿qué es lo que hacen? Si tú hablas, voy a matar a tus papás. Si tú hablas, te voy a matar. ¿Qué sucede? Es una niña, obviamente va a creer, y viven en el miedo, en el silencio, porque hay amenazas de muerte. Está el poder social. Si el abusador es alguien respetado, como un maestro, un líder religioso, tristemente, o un familiar querido, ¿qué pasa? Pues la víctima va a creer que nadie va a creer en su palabra. ¿Por qué? Porque es el abuelito. ¿Cómo van a creer que me tocó? Un maestro, mi hermano mayor, es que mi mamá no me va a creer, mi papá, porque fue mi hermano. ¿Y qué hace? Se callan. Una niña de 10 años es abusada por su padrastro y le dice, no, si hablas, tu mamá sufrirá mucho. Es una amenaza y nos va a dejar. Si tú hablas, tu mamá va a sufrir y nos va a abandonar, nos va a dejar. Y le preguntan, ¿no quieres ser tú la responsable de esto? O sea, le echa la culpa. Entonces, en este caso, el abusador no está usando la fuerza física, está usando una manipulación emocional que hace que la víctima se sienta atrapada, se sienta culpable y la niña cree que no tiene opción y calla por miedo a perder a su familia, porque no quiere que su mamá se enoje, que se enferme, que se sienta mal y que los abandone, ¿no? Porque el victimario le dijo, tú, si hablas, tu mamá no va a dejar. Y eso sucede. Y por último está llegamos al tercer punto, que es la simetría de la gratificación. Eh, para entender cómo opera la simetría en el ASI, creo que es importante saber que eh, mientras el abusador toma lo que quiere de la víctima, en este caso que es la gratificación, pues la víctima no recibe nada a cambio, sino recibe sufrimiento, sufre el daño. Entonces, la gratificación del abusador puede ser de varios tipos. La gratificación. Eh, en muchos casos es una satisfacción sexual solamente, se está gratificando. Sin embargo, no se trata solo de satisfacer una necesidad sexual, sino también que el victimario quiere experimentar una sensación de poder, una sensación de control sobre la víctima, ¿no? Sobre otra persona. Entonces, quien, quien abusa sexualmente, ¿qué es lo que busca? Satisfacerse a sí mismo, gratificarse a sí mismo.
Un abusador busca eso, gratificarse, saciar sus deseos. Y a esta persona no le va a importar que el niño o la niña sientan esa gratificación. No, 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 claro que no. O sea, él quiere gratificarse a sí mismo, sentir que sus deseos los está, vamos a decir, cumpliendo, ¿no? Entonces, para uno va a ser grato, sí, para uno va a ser grato, y para otra persona, en este caso la víctima, no será nada gratificante, nada. Va a haber y ahí hay una simetría, ¿ok? Entonces, el abusador, qué es lo que obtiene? El abusador obtiene una recompensa también que es emocional. ¿De qué forma o cómo? El dominar a alguien que está indefenso, en este caso un niño, en este caso una niña. Y eso va a generar una sensación, ¿no? De poder, una sensación que está sobre alguien. En algunos casos, el abusador se siente superior, como si tuviera una ventaja total, que así es, ¿no? Sobre la víctima. Y esta gratificación puede continuar de manera repetitiva, ¿ok? Además, el abusador también puede obtener gratificación a través de lo que ya dije ahorita, en el punto anterior, de la manipulación psicológica, ¿ok? De la víctima, haciendo que ésta se sienta culpable. Entonces, la víctima, por supuesto, no recibe nada bueno, no recibe nada positivo de esta relación. Por el contrario, ¿qué es lo que experimenta? Un daño emocional que viene a ser profundo, que va más allá de lo que es el abuso físico. Entonces, las secuelas psicológicas del ASI pueden incluir sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, sentimientos, se aísla, es una persona que puede estar deprimida, puede tener ansiedad. Y lo peor es que en muchos casos el abusador sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo este ciclo, ¿no? Ya que obtiene su gratificación. ¿A expensas de quién? Pues a expensas del bienestar de una víctima, ¿no? Un adolescente de 14 años que fue abusado por su entrenador, este adolescente empieza a desarrollar ansiedad, empieza a autolesionarse, ¿no? El cutting. No puede hablar del abuso porque su abusador le decía, si dices algo, dirán que tú también lo disfrutaste y te van a culpar a ti. Entonces el adolescente se siente atrapado. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le puedo decir? Y la única persona que aquí salió beneficiada, ¿quién fue? El agresor. El agresor. Entonces, esto prácticamente es la simetría en el ASI. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes y está en su pantalla y no sé si alguien la quiere responder. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de consentir algo? Escuchen bien, ¿existe la posibilidad de consentir algo que no se entiende cuando quien impone la conducta lo hace basándose en el ejercicio de al menos una forma de poder? ¿Ustedes qué piensan? Si alguien quiere responderla. ¿Existe esa posibilidad de Sí, consentir algo? sí, sí existe esa posibilidad. ¿Ok? ¿Alguien más? Existe la posibilidad de consentir algo que no se entiende. Yo difiero, yo pienso que no puedes consentir aquello que no estás capacitado para comprender, que no tienes las herramientas para poder decidir si eso es bueno, si eso te beneficia o si simplemente a pesar de que no sea algo grato o bueno, positivo para ti, no creo que haya esa capacidad. Sí, yo pienso que sí es posible porque justamente en la manipulación de esa asimetría del poder, el violentador puede justamente obligar y engañar
a la víctima para que crea que lo que está aceptando es bueno, cuando en realidad no lo puede comprender en su totalidad. Ok, ok. Entonces aquí vemos varias respuestas, ¿no? Entonces es lo que dije al principio, dependiendo de la edad, ¿verdad? De su víctima. Entonces, si hablamos de un niño de 5 años, ¿cuál será la respuesta? O sea, él puede consentir algo que no entiende. Sí, Eh, de una niña de 15 años, ¿no? Entonces, esto es lo que es la simetría, ¿no? En el abuso, en el ASI, en el abuso sexual infantil. Ahora, algo también importante es que muchas veces nosotros pensamos que cuando no hay consentimiento por parte de la víctima, es una violación, ¿no? Y eso no es así. Haya consentimiento o no lo haya, sigue siendo un caso de abuso sexual infantil. Eh, Supongamos, no sé, un ejemplo, en fiscalía está el victimario, está la víctima de 16 años, una señorita, ¿no? 17 años. Eh, Sigue siendo menor de edad. El victimario, supongamos, tiene, no sé, 33 años. ¿No? Entonces, aunque la víctima diga, no, es que fue con mi consentimiento, ¿no? Somos novios, yo le di permiso, tuvimos intimidad, fue en mi casa. O sea, eso de todos modos sigue siendo un abuso sexual infantil. Entonces, todo niño, toda persona, niño, niña, joven, jovencita, adolescente, ¿no? Que es menor de 18 años y que digan que ellos tomaron la decisión, ¿no? Que fue a conciencia y que ellos querían tener intimidad con la otra persona o que, no sé, somos novios, pues eso sigue siendo un abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque es un menor de edad. ¿Ok? Entonces, la siguiente diapositiva lo quiero resumir un poquito más. El abuso sexual infantil es todo acto, fíjense bien, en que una persona en una relación de poder involucra a un menor en una actividad de contenido sexual que propicia su victimización y de la que el ofensor obtiene ¿qué? Su gratificación. Es todo acto, ¿eh? Todo acto, todo es todo. En que una persona en una relación de poder, como lo que ya dije, involucra a un menor en una actividad de contenido sexual. ¿Sí? Implícito o explícito, ¿ok? Que propicia su victimización y de la que el ofensor obtiene su gratificación. Y esto es, esta definición es de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Ahora, yo quiero la siguiente, por favor, diapositiva. Algunos problemas de definición que tienen que dejarse en claro, ¿no? En el mismo tenor en el que vamos. La siguiente, por favor. Muy bien. Ok. Número 1 es homologar el abuso sexual a la violación. O sea, creer, pensar que son lo mismo, que es lo mismo el abuso sexual y la violación, ¿no? Y esto se da en todos los niveles, ¿ok? Y no es lo mismo. Un abuso sexual es muy diferente a una violación. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Número 2, desestimar el abuso sexual por la razón de que no hubo penetración. Y esto se da mucho en lo clínico y en lo legal. Desestimar un abuso sexual solamente porque no hubo penetración del victimario. Y es triste escuchar muchas veces esto en jueces, ¿no? En juzgadores. Por ejemplo, hubo un caso en Veracruz el año pasado, lo escuché, donde un juez resolvió el caso a favor de los abusadores,
eran varios a favor de los victimarios por la razón de que no hubo penetración, ¿no? En el hecho. Y pues esto es triste, ¿no? Porque el que desestime las consecuencias, ¿no? Que pueden surgir por un ASI solo porque no hubo penetración. El otro punto es minimizar, dice ahí, minimizar el abuso sexual por el tipo de conducta. Ah, fue solo un manoseo. Ah, no, solo fue un beso. Ah, solamente fue una nalgada que le di a la señorita. Solamente fue eso, o sea, solo la toqué, no pasó nada. Entonces, o sea, no minimicemos el ASI, ¿no? Hubo un caso en el que decían, es que no le hizo nada absolutamente. Lo que esta persona hizo fue que frente al niño miró películas pornográficas. Eso también es abuso sexual. O sea, el que una persona adulta esté viendo películas pornográficas delante de un niño, eso es abuso sexual infantil. Es que solo se masturbó. Eso es abuso sexual. O sea, sigue siendo un abuso sexual. Entonces, se minimiza mucho esto. Y el otro punto es minimizar el abuso sexual por la frecuencia de la conducta. Ay, solamente fueron algunas veces. Fueron 3 veces que le di nalgadas. Abuso sexual. Es abuso sexual y abuso sexual. La siguiente diapositiva, donde quiero dejar en claro cuál es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre violación y un abuso sexual? Primero vamos a ver lo que es violación. Fíjense, la violación es un episodio único, ¿eh? La violación es un episodio único, es un episodio violento. Ya no se escucha. Se apagó su micrófono. ¿Podrías reactivar el audio, por favor? Isaí. ¿Listo? Sí, ya. Gracias. Ah, perdón. No ¿En fui dónde yo. me quedé? Ok, Al inicio me quedé en la... ¿Perdón? al inicio de la definición. Ok. La diferencia, ¿no? En lo que es violación y abuso sexual. ¿Qué es la violación? La violación es un episodio único. Es un episodio que va a ser violento, en el que es muy común que el victimario siempre va a utilizar la fuerza física, la simetría de poder de manera inmediata, rápido, ¿no? O la amenaza de vida. Para lograr el sometimiento instantáneo de la víctima, ¿no? Y evitar o reducir la posibilidad de resistencia. Esa es violación. Se da de manera única. Y el abuso sexual, la siguiente, por favor. El abuso sexual, eso se desarrolla a lo largo de un tiempo. El abuso sexual se desarrolla a lo largo de un tiempo a través de una vinculación que va a ser progresiva y la finalidad o cuya finalidad última, ¿cuál es? Pues el acceso al cuerpo del niño, al cuerpo de la niña, ¿ok? Y es un proceso en cuyo desarrollo el niño o la niña o el adolescente, la señorita, ¿no? Queda pues atrapado o entrampado, ¿no? Por el adulto en un modo particular de relacionarse. Entonces, esa es la diferencia entre violación y lo que es el abuso sexual, ¿ok? Sí hay una gran diferencia. Entonces pensamos que es lo mismo, pero no, cambia, ¿ok? La siguiente, por favor, para resumir lo que es la simetría. Ok, la simetría de conocimiento, recuerden, es el abusador sabe lo que hace, sabe muy bien lo que hace, pero la víctima no tiene herramientas para comprender lo que está pasando ni para poder defenderse. Número 2, la simetría de poder. Aquí el abusador va a ejercer el control sobre la víctima
ya sea a través del miedo, las amenazas, la manipulación o la fuerza. Y por último, la gratificación. Entonces aquí, mientras el agresor obtiene sus deseos, sacia sus deseos, obtiene satisfacción, ¿qué sucede? Aquí la víctima experimenta miedo, culpa, dolor, y, ¿ok? Entonces, en resumen, la simetría del abuso sexual, el ASI, se puede entender a través de tres, que ya dije, ¿no? Tres componentes. Es el conocimiento, es el poder y la gratificación. Entonces, el abusador siempre, siempre va a estar en una posición de ventaja sobre la víctima. Y esto permite que el abuso continúe de manera sistemática, ¿no? Y que sea silenciosa. Mientras que la víctima, pues en su mayoría son indefensos, se ven atrapados en una dinámica de confusión. Entonces, entender estas asimetrías nos van a dar herramientas para poder intervenir de una manera buena, ¿no? De una manera eficaz, para reconocer las señales del abuso, para crear espacios, ¿no? Donde las mismas víctimas puedan, pues, ser escuchadas, porque muchas veces, escuchadas, creídas y apoyadas. Y tristemente, muchas veces no son creídas las víctimas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene un papel bien importante. ¿En qué? En la prevención de todo esto y en la protección de los más vulnerables. Entonces, yo traté de hacer esto con un lenguaje coloquial sin usar tanto tecnicismo, ¿no? Para que quede un poquito más claro, más asentado. Entonces, prácticamente esto es lo que yo quise compartir con ustedes, la asimetría de poder. Espero que me haya dado a entender y pues con mucho gusto preparé esto para ustedes y pues gracias por la invitación y pues Naraí, todos los micrófonos son tuyos y pues muchas gracias. Ok, muchas gracias también a ti. Creo que era muy importante que habláramos sobre este tema porque hemos abarcado, les puedo resumir a los que nos han estado guiando o nos han estado, perdón, siguiendo a través de estos meses. Hemos estado hablando mucho acerca de lo que es el abuso sexual infantil, qué es, cómo ayudar a las personas, cómo identificar signos de un abuso sexual infantil, pero hoy quisimos hablar un poco más acerca de esa tríada que se forma en la conducta de un abusador. Con todo respeto, nos dijimos al abusador, porque también puede una persona estar viviendo ciertos traumas en su vida. No justificamos nunca, jamás se justifica el abuso, pero también tenemos que ir viendo a través de la salud integral del ser humano el por qué le lleva a hacer este tipo de actos y cómo va operando también para que podamos de una u otra manera entender a lo que es la víctima. Y el propósito general de esta conferencia es de romper el silencio, ayudar a personas a romper el silencio. ¿Cómo rompemos el silencio? A través del conocimiento. Cuando conocemos la asimetría que nos acaba de compartir Mario Isaí, podemos entender en muchos casos de que no es la culpa de la víctima, porque al estudiar el desarrollo integral del niño, hay áreas erógenas que al momento de ser estimuladas, el niño puede experimentar placer y que por eso, entre todo este poder, conocimiento y gratificación que nos mencionó Isaí, bueno, entendemos que las personas por eso callan, por eso guardan silencio, por eso no se atreven a expresar lo que les ha pasado porque se sienten culpables, porque sienten que fueron parte de una travesura, de un acto y no le tomamos tanta importancia. Sin embargo, vemos
que un abuso sexual infantil puede quebrantar nuestra personalidad y muchas de las patologías que presentamos como adultos, la manera de cómo nos dirigimos hacia otras personas, cómo llevamos a cabo nuestras relaciones interpersonales, cómo también vamos a vivir nuestra propia intimidad o nuestra propia sexualidad. Muchas veces viene arrastrando de un abuso sexual infantil que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, ya para cerrar esta sesión y luego entrar a las preguntas y respuestas, quiero concluir que cómo poder romper ese silencio. Tenemos aquí 4 puntos fundamentales que nos va a ayudar una vez que ya hemos estudiado la simetría del abuso sexual infantil, saber cómo la víctima es de una otra manera seducida, que no tiene la capacidad, aun cuando ella haya accedido a tener un acto de interacción sexual, aun cuando pensemos que esa forma de definir que no es una violación, pero que abuso sexual se generaliza en toda interacción que se tiene con un menor. Una vez que conocemos todo esto, nos lleva a tener una comprensión mejor. Y ya una vez que comprendemos que no fue tanto nuestra culpa, que no fuimos nosotros los que nos expusimos, que porque sentimos placer, porque accedimos, es porque fuimos tal vez en su momento, nos fueron llevando a estos actos donde nos mostraron conocimiento, poder, gratificación, y que el niño es indefenso, el niño no tiene la madurez que tiene un adulto, por eso es que buscamos siempre proteger a los niños porque son los más vulnerables, ¿ok? Una vez que ya entendemos todo esto, vamos a atrevernos a llamar por nombre lo que pasó. Ese es el primer paso, ¿sí? Cuando nos atrevemos a llamar por nombre, fui víctima de un abuso sexual infantil. No, esto que sucedió en esta etapa de mi vida fue un abuso sexual. Esta circunstancia que viví o esta experiencia fue un abuso sexual infantil. El conocimiento nos lleva a llamarle por nombre a lo que pasó. A veces tenemos padres de familia que sus hijos les han confesado alguna interacción que tuvieron con algún familiar, con alguna persona cercana y que no queremos llamarle por nombre lo que pasó. Ah, es que te faltó al respeto. Ah, es que quiso hacerte algo malo, pero no nos atrevemos a llamar por nombre y muchas de las víctimas, niños que se atreven a hablar y sienten que no le dan la importancia como lo que nos explicaba Isaí, guardan silencio y luego pueden ser víctimas consecutivas y no tienen las herramientas para poder hablar, porque nos da miedo, como padres nos da miedo hablarle por nombre. Mi hijo fue víctima de abuso sexual. Esto que se le llama, a esto se le llama abuso sexual infantil. Estamos en negación porque muchas veces es tan grande el dolor aceptarlo que preferimos no aceptarlo, no llamarle por nombre porque no queremos enfrentarnos a el dolor que conlleva aceptar que tal vez nuestros hijos, que tal vez un familiar o que tal vez nosotros mismos hemos sido víctimas de abuso sexual infantil. Por lo tanto, es fundamental que en el primer paso para llevar una restauración le llamemos por nombre a lo que nos pasó, ¿ok? Número 2 es identificar las emociones que esto nos llevó. ¿Cómo me siento vulnerable, me siento sucia, me siento culpable, asquerosa, me siento mala, malo. Tenemos que ir identificando cuáles son las emociones sin revictimizar una vez más a la víctima o sin revictimizarnos nosotros mismos, sino tiene que llevar a cabo ese proceso de poder identificar las emociones para poder sanar esas emociones. Si yo acepto que fui víctima de abuso sexual infantil, pero no identifico mis emociones, las emociones que experimenté, dónde fue el daño, en qué emociones se quedó ese daño, entonces yo simplemente me voy a quedar como víctima, ¿saben? Y no se trata de quedarnos como víctimas, se trata de salir adelante. Y entonces, cuando yo identifico, yo lo que me sentí fue insegura,
Yo lo que me sentí es con mucho odio, con mucho coraje. Eso es lo que yo experimenté: odio, coraje, vergüenza, culpa, etcétera. Y eso es con lo que tenemos que trabajar, porque una vez que ya encontramos, dimos con el conocimiento y que pudimos entender que lo que pasó fue un abuso sexual infantil, entonces saber que ese acto como tal dañó mis emociones y que tal vez muchas de las emociones que experimentamos en el acto del abuso sexual infantil podemos estar arrastrando, que el día de hoy las sigo experimentando, pero ya con otra cara. Pero que cuando trabajamos en terapia, cuando trabajamos con nuestras emociones, mucho de lo que tengo acá se deriva de un abuso sexual infantil, lo que les platicaba en mi experiencia de más de 10 años en psicoterapia, eh, donde muchas patologías que hoy se presentan dentro de la psiquiatría, dentro de la terapia, se deriva a un quebranto de abuso sexual infantil, porque el guardar silencio se van quedando las emociones. Y es que cuando le llamamos por nombre a lo que nos pasa, podemos saber que fuimos dañados, que fue abuso, porque el abuso es irrumpir, el abuso es entrar con violencia e irrumpir. Sí, entonces por eso es un maltrato, porque no nos trataron con la dignidad de seres humanos o la dignidad de un niño inocente. Entonces, a eso, una vez que lo identificamos, podemos enfrentar nuestras emociones y sanar nuestras emociones. Pero una de las cosas importantes que tenemos que hacer, número 3, es liberarnos con el perdón. ¿El perdón a qué? El perdón a nosotros mismos, el perdón a la víctima misma, porque nos hemos dado cuenta en el área en la que trabajamos que podemos señalar o denunciar al agresor, está ya en la cárcel el agresor, pareciera que todo ese proceso de juicio ya terminó, el agresor recibió su castigo, pero la persona no ha logrado tener una libertad del perdón. Y saben, es que cuando no se canalizan bien las emociones, pensamos que el acusar al agresor, el meterlo a la cárcel, demandar al agresor es la sanidad. No, se denuncia porque es un delito y se previene otras víctimas. Se denuncia porque la persona que está haciendo esto está libre y lo puede seguir haciendo. Se denuncia porque rompió las reglas de una sociedad. Eso se le llama delito, pero no es para encontrar la sanidad. Y muchas veces llegamos solamente hasta el proceso de lo que es la denuncia y no nos percatamos que las víctimas siguen con sentimientos de falta de perdón. No se perdonan a sí mismas. Su salud mental empieza a deteriorarse porque se sienten culpables, y muchas de las patologías que ya también hemos trabajado anteriormente es de que ellas pueden tomar decisiones que les va arruinando el área de su sexualidad, arruinando su vida de salud mental. Y siempre hemos dicho, si la forma en la que está tomando decisiones una víctima de abuso sexual infantil le están llevando a un deterioro en salud mental, le están llevando a romper su dignidad o quebrantar su dignidad, si las decisiones que está tomando le causa una gran factura de su integridad física y emocional, no puede ser libertad, porque hoy se habla mucho acerca de la libertad sexual, de la experiencia, de la experimentación, pero si esa libertad en la que hoy se está hablando en nuestra sociedad está repercutiendo en contra de las emociones, de la dignidad de la víctima, de la salud física, tendríamos que preguntarnos si realmente la manera en la que está llevando su sexualidad es en base a una libertad o en base a un quebranto sexual infantil. ¿Ok? Tener que perdonarse, tenemos que buscar perdonarnos a nosotros mismos, a la víctima misma, tenemos que otorgar el perdón también hacia el agresor, y ese es un tema muy delicado, porque ¿cómo perdonas, como padres, cómo perdonas a la persona que agredió a tu hijo, a tu hija?
¿Cómo perdonas a quien cometió todos esos actos que ya hemos hablado con la asimetría del abusador o que se da en un abuso sexual infantil? ¿Cómo perdonas a una persona perversa? Porque es difícil, porque nosotros tenemos un concepto que el perdón tiene que ver con la persona. ¿Cómo voy a perdonar a una persona que no me ha pedido perdón? ¿Cómo voy a pedir o cómo voy a perdonar a una persona que no me ha, em, que no merece mi perdón, que ni siquiera se ha arrepentido? Y pensamos que el otorgar el perdón es si la persona se lo merece, pero no es así. El no perdonar es como tomarme un litro de veneno yo y esperar que la otra persona muera. Me voy a amargar, me voy a envenenar en mis emociones y la otra persona puede ser que nunca se arrepienta, que siga haciendo lo mismo, que nunca se merezca nuestro perdón, pero quien vamos a morir somos nosotros. Entonces, el perdón no se basa en la otra persona. El perdón es de la esencia de nuestro corazón, que yo decido liberar la deuda, que yo decido que no, que el daño que ya me hizo no lo voy a seguir reteniendo, sino que yo libero, ¿sí? Que yo suelto. Eso es como un ejemplo de que si alguien, no sé, Marisaí, me pide prestado o me quita unos 10,000 pesos, ¿no? Los sacó de mi bolsa y se los llevó. Y yo, me debes. Y Marisaí no tiene intención de pagarme 10,000 pesos. Se los ha gastado, él se fue de vacaciones. Y no tiene ninguna intención y yo voy a estar con esa amargura de págame, 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 pero yo no lo puedo obligar porque eso tiene que ver con él, si quiere pagarme o no quiere pagarme, tiene que ver con su calidad de vida. Entonces, por mi salud, yo puedo decidir seguir peleando hasta las últimas consecuencias, desgastándome para que me paguen los 10,000 pesos o decir, no vale la pena y suelto, renuncio a los 10,000 pesos, me quedo libre de toda, de toda tensión. Y digo, renuncio a los 10,000, está bien, pero no volveré a tener ningún trato contigo. ¿Se dan cuenta? Eso es soltar el perdón. El perdón no tiene que ver con la reconciliación precisamente. El perdón tiene que ver con la libertad que tenemos nosotros de todo ese resentimiento, de toda esa tensión que nos lleva a querer que la persona nos pague lo que nos hizo. ¿Ok? Y una vez que tenemos esa libertad, muchas víctimas tienen que pedir, que tienen que liberar el perdón no contra su agresor, sino tienen que liberar el perdón contra sus padres, porque mamá no me cuidó, porque papá me llevó a la casa del tío, porque era el abuelo, papá de mi papá. Entonces, muchas veces se tiene que perdonar a terceros, pero el perdón nos va a liberar en base a la esencia y de nosotros mismos. Y finalmente, tenemos que darle paso a la siguiente página. Tenemos que dejar de vivir del pasado. Yo ya trabajé mis emociones, yo ya me liberé del perdón y ahora yo sigo adelante. No puedo quedarme como víctima y no puedo estar todo el tiempo arrastrando el pasado. Me lleva un aprendizaje, me lleva una experiencia que no se la deseo a nadie, pero tengo que seguir. La vida sigue, tengo que avanzar, no puedo detenerme. Y entonces cuando yo empiezo a tener propósito, a pesar de lo que me ha sucedido, a pesar de lo que he experimentado, yo empiezo a encontrar propósito para avanzar, entonces voy a poder decir lo que me pasó no repercute en mi futuro, porque yo sigo adelante, porque lo he trabajado hoy, en el presente, he roto el silencio, he hablado y ahora lo que me sigue es un nuevo camino, pero ya me deshice de la maleta que venía trayendo de tanta carga por guardar silencio ante un abuso sexual infantil. Así que aquí les dejo también estos 4 pasos. Vamos a pasar al área ya de preguntas. Nos hacían aquí una pregunta, Isaí, si estás todavía allí. Nos decía una pregunta si un adolescente de 15 años ve pornografía y expone a un niño de 6 años, ¿cómo se califica? No sé si la quieres contestar. Sí, es igual. Es abuso sexual infantil.
O sea, el exponer a un niño lo está hipersexualizando, ¿no? Al ver ese tipo de imágenes. Entonces se cataloga como abuso sexual. Así es, o sea, blanco, blanco, negro, negro, ¿no? Tal cual, abuso sexual. Así es, hay un quebranto porque los niños tienen que ir descubriendo sus sexualidades desde que nacen hasta que se desarrollan de una manera natural. Y cuando irrumpimos con algo donde no tiene la madurez, entonces se le llama quebranto sexual. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo convivir con un niño o un adolescente que no es familia, que ha sido abusado pero nunca se le ha dado atención profesional? ¿Cómo convivir con una víctima a la cual nunca se le ha dado atención profesional? ¿Quieres contestarles ahí? Pues, a ver, dice, ¿cómo convivir con un niño o adolescente que no es familia, o sea, conocido, ¿no? Supongo, ¿no? Que ha sido abusado, pero nunca se le ha dado atención profesional. Pues ahí lo primero, eh, ahora sí que la salud mental, ¿no? Eh, pues en mi caso, trabajando en DIF, eh, lo primero es la atención al niño. No sé qué edad tenga el niño, eh, pero es sí llevarlo a atención. Un psicólogo infantil, ¿no? Sería ahí lo principal. Eso es lo que se podría hacer. Ahora, en tu caso, que tienes un poquito más de experiencia trabajando con víctimas también, ¿cuál sería ahí? Bueno, lo primero que tenemos que saber que el niño va a buscar mucho apego en algunas personas, ¿no? Entonces, que se le brinde ese tipo de amor, de cuidado, de cariño, de que sepa que el que uno como adulto tiene más conocimiento no lo minimiza a él, sino que a pesar de que uno tal vez tenga más conocimiento, está no para manipularlo ni para dañarlo, sino está para orientarlo, hablando de lo que es la simetría, que cuando uno tiene cierto poder, porque el niño, porque es pequeño, tiene que obedecer a los adultos, aquí les recomendaríamos algo muy importante, que a los niños se les tienen que enseñar figuras de poder y de autoridad. Esos ambientes donde los niños viven con adultos y que todo mundo regaña a los niños, que todo mundo, hasta el primo mayor, manda al niño. El mensaje que se le está dando es que él no tiene una figura de poder y por eso puede acceder a esa triada del poder. Entonces, enseñarle que el hecho de ser un pequeño, sus padres son las figuras de autoridad o si es alguna abuela, alguien que lo cuida, que son figuras de autoridad, pero que nadie puede ejercer esa autoridad. Un maestro puede ser una figura de autoridad en ciertas áreas, un pastor, pero hasta ciertos límites. Pero enseñarle al niño en esa convivencia de que autoridad no es igual a daño. Eso es un tema también complicado porque si hay padres que Abusadores. figura de autoridad, pero están maltratando al niño, que están ridiculizando al niño, que le están gritando violentamente con palabras despectivas, pues es muy difícil que el niño no puede identificar que el poder de un adulto no le va a hacer daño. Ahí tenemos que trabajar mucho con los padres. Y también que la gratificación que el niño ciertamente tiene necesidades, pero que no precisamente puede satisfacer las necesidades a costa de su dolor, de su vergüenza o de algo asqueroso, como lo llaman muchas víctimas, o algo tan confuso que ellos no entienden. Esa sería la manera de convivir con ellos. Ujú. Em, Nos, nos dicen aquí otra pregunta. ¿Pueden mencionar algunos cambios de conducta en el caso de niños que han sido abusados sexualmente, para identificar que fue abusado y ayudarlos? Creo que esa conferencia sí la tenemos en YouTube. No sé si fue sí fue la primera, creo. Les podemos pasar el link. Pero bueno, algunas de las sintomatologías que van a presentar las víctimas de abuso sexual infantil puede ser esos cambios de humor,
malestares, quejas, me duele la cabeza, me duele la panza, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a casa del tío, de la tía, cuando regresan una etapa que ya habían superado como lo que es el control de los esfínteres y que vuelven a perder el control y se hacen pipí, se hacen popó, a veces pierden el apetito, a veces pueden abrazarte mucho y estar anclados contigo, a veces rechazarte esas arranques de ira pueden ser algunas de las sintomatologías que puede presentar un niño que ha sido abusado sexualmente. No sé si quieres añadir algo más, Isaí, o continuamos. Creo que se desconectó. Bueno, acá tenemos otra ¿Escucho? pregunta. Ajá. Si un Se adolescente, corta, no sé si me... ok, Eh, sí, respecto a esa pregunta, ujú. un niño que ha sido víctima de abuso sexual, ¿Dónde se quedó Isaí? Se corta, es que está en un lugar donde no hay mucha señal. Bueno, quise salir para poderles ver aquí si hay más gente conectada. Ahorita que regrese nos va a seguir diciendo. alguno, Isaí, no te escucho. No sé si los demás escuchan a Isaí. Ahorita no. Se nos volvió a ir. Bueno, se nos volvió a ir. bueno, No te escuchas, no te has escuchado. Hola, ¿se escucha? ahí ya, ¿Ya? ya. Perdón. No sé dónde me quedé. Bueno, decía sobre los No, no cambios, te ¿no? escuchas nada. Pueden variar según la edad. Ujú. Bueno, Ya, ahora sí. ya. Ok. Decía que estos cambios pueden variar según la edad, la personalidad del niño y la duración, ¿no? O la severidad del abuso y algunos signos a observar. Por ejemplo, en el cambio emocional es la ansiedad o el miedo intenso, ¿no? Especialmente hacia ciertas personas o lugares. La depresión, la tristeza, la pérdida del interés en actividades que antes él disfrutaba. Eh, los cambios bruscos de humor, ¿no? Irritabilidad, enojo. Puede haber un enojo sin razón aparente, pero sí la hay. La baja autoestima, sentimientos de culpa, de vergüenza, pesadillas o problemas para dormir, ¿no? Ahora, muchas veces la enuresis es parte de, Ujú. es consecuencia de un abuso. A veces el niño se orina, pero no sabemos por qué. Y a veces, ¿por qué te orinas? Y le pegan al niño. Y no vuelvas a orinarte, ok, pero ¿qué hay detrás de? Tal vez fue un maestro en la escuela, un compañerito mayor que ha estado abusando de él o un tío. ¿No? Puede ser muchas personas, ¿no? Pero la enuresis es consecuencia de. Hay cambios en el comportamiento, hay regresión en conductas infantiles, como lo dije ahorita, ¿no? Que moja la cama, el chuparse el dedo también, o hablar como un bebé. Ujú. Entonces, esas cosas, ¿no? O evitan el contacto físico, las muestras externas, ¿no? De afecto con ciertos adultos. Entonces, hay muchos, ¿no? Pero esos son algunos cambios en el niño. Ok, gracias, Isaí. Ah, Gracias. Hay otra pregunta, nos dicen si un adolescente ha sufrido de abuso sexual infantil, pero no quiere darlo a conocer, ¿sería correcto decirle a sus padres o a la persona más cercana a él o a ella? ¿Tienes apagado el micrófono, Isaí? se corta aquí, perdón. Bueno, si un adolescente ha sufrido abuso sexual, yo creo que es crucial actuar con rapidez, número uno, ¿no? Tener empatía,
y tener cautela. ¿Para qué? Pues para garantizar su bienestar y protegerlo. Entonces, los pasos que, por ejemplo, que podemos hacer, número uno es escucharlo, es validar, escuchar sin juzgar, ¿no? Si el adolescente decide hablar sobre lo sucedido, hay que escucharlo con atención y evitar interrumpirlo, ¿no? Y asegurarnos de que se sienta seguro y se sienta bien apoyado. Validar las emociones del niño, del adolescente, o sea, a hacerle saber que lo que está sintiendo es normal y que no es su culpa, que no es su culpa, ¿no? Y asegurarnos de que sepa que es valioso y que él merece todo el apoyo. Número dos, buscar la ayuda profesional. No sé, contactar con un terapeuta especializado en el abuso, ¿no? Un profesional capacitado en el trauma. Una consulta con un médico, ¿no? Porque es importante que un médico evalúe el estado físico de la víctima, ¿no? Especialmente si hay señales de lesiones, infecciones. Entonces, ellos también pueden realizar exámenes para verificar, pues, cualquier posible, hasta una enfermedad de transmisión sexual, un ETS, ¿no? Conocido. Y la protección al adolescente como número tres, alejarlo del agresor si es que conocemos al agresor, al victimario, ¿no? Si el agresor es una persona cercana al adolescente, bueno, pues es crucial asegurarnos de que no tenga ningún acceso a él, perdón. Entonces, si es necesario asegurarnos, ¿no? De que la víctima esté en un ambiente seguro, en un ambiente supervisado, ¿no? Y Sí, la pregunta va también en el que si es correcto decirle a los padres si un adolescente evaluar por la situación de riesgo. Y, por último, importante, informar. Perdón, se cortó. Se cortó la pregunta, perdón, la señal. Si es correcto que el adolescente que ha hablado decirle a los padres o a otra persona cercana para ayudarlo. Me imagino que sin el consentimiento de la víctima. Ajá. Híjole, buena pregunta, ¿no? Pues es importante que los padres sean informados sobre el abuso que ha sufrido su hijo, ¿no? Pero el proceso yo creo que debe manejarse con mucha sensibilidad y cuidado, porque hay puntos claves para abordar en el tema con los padres. Por ejemplo, evaluar la disposición del adolescente, ¿no? O sea, antes de hablar con los papás, yo creo que es muy importante o que es fundamental considerar si el adolescente está dispuesto a que se les informe, ¿no? Porque algunos adolescentes pueden sentirse incómodos, pueden sentirse vulnerables al compartir la información con sus padres, por lo que pues es importante también respetar sus deseos, siempre que su seguridad pues no esté en peligro, y escoger un momento que sea bien adecuado, ¿no? El momento y el lugar son bien esenciales para una conversación delicada como esta, ¿no? Entonces el entorno debe ser seguro, tranquilo, sin interrupciones, para que el adolescente se sienta cómodo. Y no nomás cómodo, sino que hay un respaldo. Y toda comunicación que se haga tiene que ser bien cuidadosa, ¿no? Cuando se trata de informar a los padres, ¿no? La comunicación debe ser bien honesta, o sea, bien cuidadosa, bien clara. Y pues la prioridad es asegurar que el adolescente, o sea, que el niño reciba el apoyo emocional y psicológico necesario. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Es posible el suicidio en víctimas de abuso sexual infantil? Creo que esa es muy común. ¿Sí contestas? Perdón, si quieres tú contéstala porque se corta mucho, perdón, aquí la señal. Bueno, Perdón. si las víctimas puede tener como consecuencia, y hay una posibilidad, claro que sí, muchas víctimas que hemos tratado o temas de suicidio que han consumado el suicidio, se derivan de un abuso sexual infantil, porque recuerden que el suicidio no es que no quieran vivir, el suicidio
tiene que ver con el dolor. El suicidio es porque quieren parar de sufrir. Entonces, una víctima que viene arrastrando mucho dolor, ya llega el punto donde, como no ha recibido el tratamiento, puede llegar al momento de que ya no puede soportar tanto dolor y entonces puede haber un secuestro amigdalar y puede cometer suicidio. Claro que sí, es una posibilidad. También nos dicen cómo saber lo que pasa en una niña de 7 años que presenta la mayoría de esa sintomatología. Se hace pipí y popó con bebé y me imagino es como bebé y ensucia en sala o donde sea, pero le preguntas y dice que no pasa nada. ¿Sería conveniente llevarlo con un psicólogo para que se abra con él? Claro, tiene que llevarle porque ya hay cierta sintomatología y cierta conducta que no es normal. Si tiene 7 años, por ejemplo, el que se haga pipí popó, la etapa anal de la que nos habla Sigmund Freud, donde el niño siente placer al hacer popó, que el niño puede experimentar inclusive placer al embarrarse de popó y jugar con su popó, es parte de lo normal en la etapa, pero en este momento ya se le puede llamar como conducta normal porque sale de la edad, ya tiene 7 años. Entonces sí, sería correcto canalizar a esta niña con un psicólogo infantil para que pueda tratarle. Otra pregunta dice, ¿cómo puede convencer a un adulto que fue víctima de abuso sexual infantil de buscar ayuda ya que vive en constante estado de ansiedad y depresión, pero no quiere hablar sobre el tema? Claro, se tiene que hacer lo que ya nos daba la pauta Isaí, que tenemos que hablar con él, mostrarle esa parte de el acompañamiento, validar sus emociones, buscar un ambiente adecuado, pero la persona tiene que abrirse, la persona tiene que buscar ayuda. Muchas veces lo que hace bien para este tipo de personas es darle información de lo que conlleva la conducta, dándoles esperanza de que no quiere decir, no significa de que si fuiste víctima de abuso, tienes que vivir con esa carga toda la vida, que si hay esperanzas, porque por lo regular las personas que no se atreven a hablar es porque han perdido la esperanza. Isaí, ¿quieres sonar más sobre ese tema? Sí. Bueno, creo que cuando un adulto ha sufrido abuso en su niñez, pero no quiere hablar de ello, yo creo que es importante abordar la situación con mucha delicadeza, como dije ahorita, y con mucho respeto, ¿eh? O sea, no obligarlo, o sea, respeto y comprensión. Entonces, número uno, también es importante respetar el silencio de la víctima. O sea, hay que respetar su silencio. Y aquí hago mucho énfasis. Es crucial, importante comprender que el adulto puede no estar listo para hablar sobre el abuso. El trauma causado por el abuso puede ser muy profundo, ¿no? Y algunas personas Se nos volvió a ir Isaí. Bueno, voy a responder otra pregunta que dice, si le digo a los padres y no hacen nada, ¿qué tengo que hacer? Si ya lo saben los padres, sabremos que hay muchas instancias donde podemos ayudar a los niños. Si estamos hablando en tema legal, hay una Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia en cada municipio. Y cuando los padres no quieren representar a sus hijos porque son menores de edad, la procuradora o el procurador está obligado como figura jurídica de representar a una víctima. Aquí se le tiene que orientar a la víctima y sobre todo cualquier tema o sí, cualquier caso que podamos recibir, siempre es importante documentarnos en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y orientarlos que ellos tienen derechos, que a pesar de que sus padres no hacen nada, ellos son personas titulares con derechos, ¿sí? Entonces ellos tienen ciertos derechos en los que pueden acudir, ciertas instituciones donde pueden acudir a recibir un tipo de orientación.
Hay instancias gubernamentales y también hay asociaciones civiles y fundaciones que pueden ayudar también a una persona. Las iglesias también pueden ayudar a una persona, pero siempre recuerden que no somos figuras, cuando no es figura jurídica no podemos tomar el tema para juicio, sino tenemos que orientar, darle acompañamiento, pero en el caso de la Procuraduría de la Defensa del Menor, claro que sí puede tener la figura jurídica y poder llevar a cabo la representación del menor. Vamos a esperar si regresa Isaí. Si no, tenemos otra pregunta. Hola, una pregunta que hacer cuando un adulto de 34 años sufrió abuso sexual infantil por su padre y actualmente sigue teniendo esa necesidad de su figura paterna y el dolor del abuso. ¿Cuáles son las reacciones que puede estar experimentando actualmente? Lo que hemos hablado tiene que tratarse, porque si no se ha tratado y ese deseo de tener un padre, dice que el abuso fue un adulto y el abuso lo sufrió de su propio padre. Entonces es un trauma que se puede generar en la persona, dependiendo la edad que también sufrió ese tipo de abuso, de la ausencia de género masculino, ¿sí? Entonces, esto le puede llevar a tener esa necesidad de encontrar en relaciones eróticas a un padre y esto se tiene que llevar a un tratamiento. Todo esos casos son para convencer a las personas y orientarlas a que tienen que llevar un tratamiento psicológico. Aquí es donde entran los profesionales de la salud, ¿sí? Aquí es donde es prudente ya llevarlos a un psicólogo, a un experto de la salud mental. Sí, se vive arrastrando el dolor, claro, cuando la persona vive arrastrando el dolor es muy difícil. Voy a dejar el link de la conferencia donde hablábamos del abuso sexual infantil y hablábamos de la sintomatología y de todo lo que el daño que se lleva a la víctima, pero creo que podemos abordar más en una siguiente conferencia, ¿les parece? Porque ya se nos fue bastante el tiempo y podemos abordar una siguiente conferencia donde hablemos de las sintomatologías, ¿no? Que presenta una persona que ha sufrido abuso sexual infantil. Les damos muchas gracias y valoramos mucho que se hayan quedado hasta esta hora, ¿sí? Nos fuimos de tiempo y claro que se quedaron muchos conectados. Vamos a tratar de subir esta conferencia a la página de YouTube. Se las vamos a mandar por un enlace no listado para que no nos las vayan a bajar porque hablamos de este tema de abuso sexual infantil. Pero buenas noches a todos, gracias, saludos desde los que nos están sintonizando desde Tijuana hasta Mérida. Un aplauso para todos ustedes. Gracias, Isaí, amigo, colega, pastor. Estamos trabajando en proyectos, así que él se ha unido a también Heridas que no sanan y bueno, sigamos hacia adelante porque traemos algunos proyectos que tal vez también puedan interesarle a todos ustedes. Así que muchas gracias a todos. Vamos a quedarnos leyendo sus mensajes. Gracias, Rosita Ramírez, Lidia Mirafuentes, gracias, Ángel Cárdenas. Muy bien, gracias, Gabino, gracias. A todos los del Centro Evangelístico Querigma, Dios les bendiga, gracias. Claro, miren, nos pueden ir siguiendo en nuestras redes sociales, también pueden acceder en la publicación, tenemos un grupo de WhatsApp que a veces se detiene, pero cuando ya lanzamos una convocatoria como esta, es allí donde estamos todos ya de una manera como una comunidad para poderles compartir material. Así que pues muchas gracias a todos. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.